Hoy vamos a ver ya afortunadamente el capítulo número 7 del libro. Para mí ha sido de mucha bendición, eh, algo que me ha encantado de los grupos pequeños, de verdad es la bendición que ha sido para mí eh, el grupo, conocerlos a ustedes y bueno, básicamente prepararme para esto. Dios ministra mi vida. Entonces, gracias de verdad, hermanos, por participar, por estar aquí, por ser constantes. Y bueno, pues el capítulo número 7, cuando la fidelidad es la única respuesta lógica a un Dios fiel. Bueno, si ya habíamos visto escenarios difíciles de cumplir por nosotros, desde empezar por el amar, eh, tener gozo a pesar de las circunstancias, mantener la paz a pesar de las situaciones que vivimos, eh, tener paciencia para amar y para ser transformados, ser bondadoso y ser amable o tener benignidad sobre nuestros hermanos. Hoy, en lo personal, por muchos temas en mi vida, es un tema que me reitero, me confronta, me bendice, me ayuda, me consuela y la verdad es que es un tema muy importante. Bueno, pues bueno, comencemos y nos dice, recordemos que el fruto del Espíritu no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros por medio de las obras del Espíritu Santo. La meta del Espíritu de Dios es hacernos lucir como Cristo, pero para lucir como Cristo necesitamos pensar como Él, y para pensar como Él necesitamos una entrega como la suya. Para entregarnos a su manera necesitamos morir a nosotros mismos, de manera que la vida que ahora vivimos ya no la vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Para que eso ocurra, necesitamos depender del Espíritu para que Él produzca dicha llenura en nosotros. Una vez llenos, el Espíritu podrá cultivar su fruto en nuestra vida. La semana pasada les decía a otro grupo con el cual comparto, eh, me expresaba en algunos temas, ¿no? De que básicamente todos creo que de manera consciente tenemos muchas verdades de Dios en la mente, pero hay un conflicto en no poderlas vivir. Y yo les decía que lo que en lo personal creo que esa batalla nos ocurre a la mayoría es porque pensamos estas cosas y de manera intelectual las razonamos, de manera intelectual las aprendemos, pero el siguiente paso, que es creerlas con fe y vivirlas por el Espíritu, es cuando nos falta ese paso. Y aunque la verdad está ahí, aunque ya está en nuestra mente, aunque nos hace sentido, aunque nos gusta mucho hacia dónde nos dirige esa promesa, la verdad es que es un tema que no la vivimos porque nuestra vida espiritual justamente no está siendo la que está más activa durante todo el resto de nuestros días. Y entonces aquí nos da la clave, ¿no? Necesitamos dejar de vivir nosotros mismos y que sea Cristo el que viva en nosotros. Entonces, pues bueno, ¿qué es y qué implica la fidelidad? La fidelidad es lealtad, obediencia, confianza, integridad, honestidad y nobleza al costo que sea. En Apocalipsis 2:10 leemos cómo Cristo exhorta a la iglesia de Esmirna diciéndoles, sé fiel hasta la muerte. La muerte fue el precio que Cristo pagó por ser fiel a la misión que el Padre le había encomendado. La fidelidad tiene un alto costo y por eso muchos prefieren ser infieles a nuestro Dios fiel. Y bueno, piénsalo, ¿no? O sea, no necesitamos mirar a nadie más. Yo creo que nuestra propia vida es un reflejo de, de, de nuestra vida pasada, nuestra vida presente, y bueno, esforcémonos porque nuestra vida futura no, no sea básicamente una constante de estar en fidelidad con Dios, ¿no? Aunque sin duda vamos a pecar porque vivimos en una naturaleza caída, pero básicamente que la forma en la que lleguemos a pecar prácticamente sea cada vez menor
y evidentemente la falta cada vez sea menor. Si bien no hay un tamaño de pecado chico, grande, mediano, pero realmente sí que obviamente que ese pecado no nos lleve a una consecuencia mayor. Básicamente sería eso, ¿no? Y bueno, justamente te digo, si mirar la vida de nadie más, no nos gusta pagar el precio. No nos gusta dejar de hacer cosas que amábamos hacer o que amamos hacer. No nos gusta porque evidentemente es algo que alimenta nuestra carne y por lo tanto, obviamente, ser fiel a Dios es difícil. Nuestra meta es ser imitadores de Dios, como se nos manda en Efesios 5.1 y como lo hemos visto en otros pasajes a lo largo de este grupo pequeño. Por tanto, nuestras vidas deben ser un espejo de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios caracteriza su lealtad al pueblo y de su pacto y se convierte en un requisito para los hombres que necesitan responder a una lealtad similar a su relación con Dios. Si hay algo que la historia de la redención revela de principio a fin, es que Dios es fiel. A lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, Dios se mostró a Israel una y otra vez por cientos de años, durante los cuales envió profetas para mantenerlos en el camino o llamarlos al camino. En el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis 3:14, a Cristo se le llama el testigo fiel, y en Apocalipsis 19:11 se le llama fiel y verdadero. En Hebreos, Cristo es presentado como el modelo de fidelidad que debemos imitar. Y en Hebreos 8, Hechos, perdón, 2:17, 3:12 y 3:6, y en 2 de Timoteo 2:13, Dios dice que aun cuando seamos infieles, y lo somos, y creo que ninguno podría no bajar la mano, Dios pertenece fiel porque no puede negarse a sí mismo. De manera que la fidelidad es el eje sobre el que gira nuestra relación con Dios. Dios es fiel al pueblo de su pacto y espera una fidelidad correspondiente de nosotros. Un cristiano caracterizado por la fidelidad es una persona firme o estable en su obediencia a Dios y es una persona leal a los demás. Recordaba cuando estaba leyendo esto y luego estaba leyendo unos pasajes en la Biblia, en saber cómo justamente Dios, el fruto del Espíritu que conforman el carácter de Jesús y de Dios, evidentemente, cómo es más que claro, ¿no? Lo pude entender mucho mejor, porque en medio de nuestra vida, nuestra naturaleza caída, y que somos infieles constantemente hacia Dios, sin contar hacia el resto de las personas en la tierra, pero en este momento solamente hacia Dios. La verdad es que digo, qué bendición de que tengamos un Dios tan fiel, porque justamente nos muestra el amor que tiene por nosotros como una de las virtudes del fruto, ¿no? Cómo es bondadoso, cómo es bien, cómo hay benignidad en sus actos y sus obras hacia nosotros, cómo evidentemente es paciente y cómo evidentemente no se ha cansado de nosotros y no ya ha declarado un juicio para exterminarnos, ¿no? Eh, entonces, bueno, la fidelidad de Dios hacia nosotros es un acto de gracia y una expresión natural de quien es Él. La fidelidad del cristiano hacia Dios obviamente no es un acto de gracia y tampoco es natural. Por el contrario, la infidelidad es nuestra inclinación natural desde que Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido. Por tanto, la fidelidad para nosotros es un deber, es una respuesta esperada y lógica cuando consideramos cuán fiel ha sido Dios con nosotros. De hecho, la fidelidad es la única respuesta lógica a un Dios fiel. No hay otra forma en la cual le podamos corresponder más que con nuestra fidelidad. Así que realmente no hay ningún pretexto y excusa para no buscar la santidad. Ahora bien, dado que la fidelidad en nosotros no es algo natural, debe desarrollarse como fruto del Espíritu. El salmista lo expresó de esta manera: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y Dios, conociendo nuestra incapacidad, en su bondad, nos empoderó por medio del Espíritu para que podamos demostrar una obediencia firme en nuestro peregrinaje a la gloria. Aquí en este caso, la verdad es que a mí, cuando mi mente estaba leyendo esto y decir, bueno, es que
permanecer fiel completamente y nunca más volver a pecar, aún te digo, sin que clasifiquemos, ¿no? Pero hablando, por decirlo, una ofensa sencilla, ¿no? No tan grave ante los ojos del hombre, este, decía eso, ¿no? Pero cuando estaba leyendo esta parte, efectivamente, en Hechos nos habla que nos, nos dice, ¿no? Que recibiremos poder, ¿no? El poder que viene a través del Espíritu Santo. Entonces, creo que cuando leí esto me alentó y dije, sí, efectivamente, ¿no? Creo que tenemos todo el poder en el Espíritu Santo para que justamente podamos vivir una vida en obediencia, ¿no? Una vida de renuncia y que evidentemente pueda agradar a Dios. Cada vez que pecamos, hemos sido infieles a Dios y muchas veces infieles a los hombres. Nuestra inclinación natural es hacia la infidelidad vertical hacia Dios y la infidelidad horizontal hacia los hombres, porque nuestra lealtad natural es con nosotros mismos para preservar nuestra seguridad, el buen nombre, una buena reputación y evitar todo lo que pueda dañarnos. Esto ha sido así desde la antigüedad y lo es aún más en nuestros tiempos, donde la tendencia narcisista es que incluso el mundo secular la ha catalogado como una epidemia. El ser humano tiene un compromiso inquebrantable de ser leal a sí mismo, a sus deseos y a sus propósitos, pero con el yo vivo es imposible ser fiel a Dios. Por eso Jesús demanda que muramos a nosotros mismos. La fidelidad requiere una muerte y la muerte de el yo en aras de la vida plena o la vida abundante que Cristo compró. Pero lamentablemente en nuestra forma de pensar y de vivir, con frecuencia intercambiamos la vida abundante que, en Cristo por una vida vergonzosa en la carne. Intercambiamos el fruto del Espíritu por las obras de la carne. Intercambiamos la lealtad a Dios por la lealtad con nosotros mismos, ¿no? Eh, Leyendo este capítulo, el Espíritu Santo me hizo recordar todas las veces en que en todas las maneras con Dios y hacia los hombres he sido infiel. Y fue una confrontación dura para mí. Fue una confrontación dura que me dolió, que sin duda me hizo sentir mal, pero también reitero, al final, cuando leo y el Espíritu Santo me confronta y decir, en mí tienes el poder para dejar de ser infiel y para que puedas tener en mí justamente la fidelidad que viene de mi fruto y obviamente puedas vivir en vida plena, en vida abundante. Y la verdad es que es, ¿qué se requiere para eso? Pues la muerte del yo. Y es muy difícil. Y es muy difícil. Y yo creo, cuando abrí este grupo pequeño, justamente cómo nace este grupo pequeño, es justamente por decir, ok, ya soy cristiano, ya sé cuál es mi propósito, eh, ya trabajé en herramientas para sanar mi corazón. ¿Por qué a pesar de esas dos conocimientos muy importantes, saber cuál es el propósito por el cual Dios me diseñó, sus planes, la función, la iglesia, por qué a pesar de tener 8 herramientas para tomar decisiones que me sanen, que son muy buenas, por qué a pesar de eso sigo pecando? ¿Por qué a pesar de eso sigo flaqueando, sigo cayendo? ¿Por qué siguen viniendo problemas de mi vida o de mi pasado, ¿no? Y básicamente era porque justo no vivíamos en el Espíritu. Y obviamente este libro a mí obviamente me ha bendecido mucho más de lo que yo esperaba, me ha confrontado y al final, aunque es difícil, es algo que podemos hacer en el Espíritu, es algo a lo que tú y yo estamos llamados. Y yo reitero que espero que este grupo pequeño no sea, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, y le pido a Dios que bendiga tu tiempo, que te ayude a administrar tu agenda, pero la intención no es que solamente que nos conozcamos y que invirtamos y compartamos una hora o más en este grupo, sino que realmente todos crezcamos juntos y que verdaderamente podamos ver la obra transformadora de Cristo en nosotros.
Ahora, veamos los requisitos para cultivar la fidelidad en nuestra vida. Hay que producirlo y obviamente hay que trabajar nuestra tierra. En primer lugar, necesitamos una disposición mental. Pero bueno, nada más quiero aclarar algo. El mejor ejemplo de esto para saber cómo trabajarlo es nuestro Señor Jesús. Es saber cómo vivió su vida y evidentemente cómo el fruto del Espíritu lo caracterizó siempre, ¿no? Pero en primer lugar necesitamos una disposición mental. Dice Filipenses 2, 5, 6. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fuimos creados para la gloria de Dios y para nada más. Ojo, aquí es algo que a mí me golpeó fuertemente. Si vivir para la gloria de Dios es una doctrina firmemente esclarecida y establecida en nuestra vida, hasta ahí está bien. Qué bueno que tenemos una doctrina firmemente esclarecida y establecida en nuestra vida. Sabemos qué dice la palabra, cuál es el pensamiento correcto, cuál es la instrucción correcta. Lo sabemos y qué bueno que la tengamos. Pero dice aquí, ¿pero no la vivimos? Y ojo, el impacto es importante. Lo único que eso produce es un aumento de infidelidad y resulta que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, es digno de mayor castigo, y como afirmó Cristo en Lucas 12:47. Por lo tanto, cuanto más entendemos y menos obedecemos, más culpables somos. Sabemos que los que hemos recibido a Cristo Jesús, sin duda, somos salvos y evidentemente tenemos salvación por gracia. Y eso no lo vamos a perder nunca. Pero eso no significa que evidentemente no tengamos que pagar consecuencias, ¿no? Si no, yo ya no voy al castigo eterno. Sí, tal vez no vamos al castigo eterno, pero sin duda las consecuencias de las obras de nuestra carne van a tener repercusión en esta tierra, ¿no? Eso sin duda. Y la otra, ¿no? Eh, la verdad, la corona de la vida que tal vez pudiéramos haber obtenido, sin duda es más que evidente que no vamos a ser coronados cuando lleguemos al cielo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Reitero, qué bueno que tenemos firmemente una doctrina y que conocemos básicamente qué nos dice su palabra. Pero de verdad, la advertencia aquí es muy importante. Si no la vivimos, lo único que va a producir es un aumento de infidelidad. Y sin duda eso nos va a separar del plan de Dios. Y como ya se los decía en otras ocasiones, ¿no? Dios va a cumplir su propósito, sí, porque Dios es un Dios de promesas, pero también nosotros podemos retrasar esa promesa, ¿no? Y para los que hemos pasado por esa parte de retrasar promesas de Dios, la verdad es que es doloroso. Es doloroso porque sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, el, nuestra fidelidad requiere singularidad de propósito, porque una mente dividida es un corazón dividido y un corazón dividido es una vida carente de fidelidad. O servimos a Dios de manera singular o no le servimos en absoluto. Dios no se dejará servir de manera compartida. Cristo lo dijo de esta manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque obedecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Entonces, en este caso es más que claro, nuestra singularidad de propósito, es decir, nuestra mente tiene que tener solo un solo enfoque. No pueden haber dos. No pueden haber dos de pensar que en la iglesia hago esto y en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, hago otra cosa. No podemos hacerlo porque efectivamente eh, va a haber un gran problema. Y ese gran problema es que vamos a necesitar tomar dos personalidades en uno y otro lugar para que podamos estar en paz con ambas cosas y sin duda va a haber una confusión en nuestra mente. Necesitamos decidir en contra de los deseos de la carne para ser fieles a Dios, obedecer a Dios y glorificar a Dios. No podemos darle a la carne lo que desea, aunque lo desee en grado extremo, lo cual es posible.
En cambio, debemos tomar una decisión en nuestra mente. Lo que no decidimos en la mente no sucede en la vida. La mente controla el curso de nuestra vida. Primero desobedecemos en nuestra mente y luego vamos y venimos y vivimos lo que nuestra mente ha decidido. De hecho, cuando Jesús justamente nos sube su vara, nos sube su medida, su estándar, cuando dice, oíste que se dijo, ¿no? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero aquel que mire a una mujer con deseos de tenerla, ya fue rico, ¿no? Entonces, sin duda, ese, eh, Dios nos muestra ahí, ¿no? Que lo que interesa mucho no es que el no hacerlo, ¿no? Porque nuestro corazón ya lo hizo. Habla de enojarse con el hermano y dice, no matarás, pero el que se enoje contra el hermano ya mató en su corazón, ¿no? Y qué fuerte es, pero es una realidad, ¿no? Entonces, en este caso, necesitamos justamente darle freno a nuestra carne, y como dice aquí, lo cual es posible con el poder del Espíritu, y implica en todas las áreas de nuestra vida, que ahorita lo vamos a ver, pero en todas las áreas. Ajá. Eh, Tanto en todas las cosas que hago mal y que evidentemente tengo que frenar, como también en todos mis derechos y mis deseos de no perdonar a alguien o de estarle externando su falta, ¿no? O si no su falta, por lo menos la diferencia que con la cual no estás de acuerdo y te molesta y creemos a veces como que no, no, pero pues tú no estás tan bien, también tienes esto, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos situaciones, sin duda, nos estorban y no nos van a dejar cultivar la fidelidad de Dios en nuestro corazón. La mente necesita estar puesta en las cosas de arriba para tener singularidad de propósito. En un momento dado, Jesús reprendió a Pedro por pensar en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Luego leemos acerca de la infidelidad de Pedro al negar a Cristo. Una mente dividida es una mente desleal. En segundo lugar, para cultivar la fidelidad se requiere una renuncia. De la misma manera que Cristo renunció momentáneamente a su gloria para cumplir el propósito de Dios, en su encarnación Cristo se despojó voluntariamente de su condición como creador y vino a ser una criatura, su señorío y vino a obedecer, su derecho a prerrogativas y vino a vivir como si no las tuviera, la adoración de los ángeles para ser maldecido por los hombres y su gloria para vestirse de vergüenza de los hombres. No es fácil renunciar, eh, pero sin duda, por fidelidad a Dios, tenemos que renunciar a nuestra naturaleza, ¿no? Y nuestra naturaleza nos va a hacer renunciar hacia muchas otras cosas, por ejemplo, justamente el amor al dinero, las compras compulsivas, hobbies, abusos de ciertas situaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde lo menos sano, como pueden ser drogas, o hasta algo que a lo mejor podemos decir que no es una droga, no está mal visto por la sociedad, no estoy haciendo nada malo, pero puede ser murmuración, puede ser chisme, puede ser enojo, puede ser redes sociales, y entonces básicamente no estoy renunciando porque de eso que no estoy renunciando estoy sacando un provecho para mi favor, ¿no? Como bien decía al principio, ¿no? Es para mi propio beneficio, ¿no? No quiero renunciar porque es para mi propio beneficio y yo estoy teniendo un beneficio de eso que no estoy soltando, ¿no? La crítica, el dolor, la murmuración, la lujuria, todas las cosas que son nuestras obras de la carne. Y eh, hasta que nos vaciemos por completo de todas las ideas preconcebidas sobre lo importante que somos, las posiciones que debiéramos ocupar y que aún no estamos ocupando, las disculpas que nos deben los demás por ofensas cometidas en nuestra contra y los estilos de vida que creemos merecer, seguiremos siendo desleales a Dios para conseguirlos. Y por tanto, no podremos cultivar la fidelidad. La fidelidad requiere de una disposición mental y un ejercicio de la voluntad. Y, y nos despojamos de toda y cada una de estas cosas, o Dios tendrá que hacerlo. Entonces, aquí esta parte está muy clara y está relacionada con lo que les decía, ¿no? O sea, si no nos despojamos
de todo derecho a enfadarme, de todo reclamo, de todo lo que a mí me ofendieron. Me siento en el derecho de reclamar o de no olvidar. Eh, Al final, nunca me va a permitir vivir en fidelidad hacia Dios y hacia las personas, ¿no? Porque muchas veces creemos que sí somos fieles en ciertas áreas de nuestra vida, pero como bien aquí lo decía, la fidelidad es total y tiene que ser horizontal vertical a Dios y horizontal hacia los hombres, ¿no? No podemos simplemente decir que en algo, en eso sí yo soy muy estricto. Ahí sí, para que veas, yo no permito esto, ¿no? Pero en otro tipo de cosas sí, sí podemos decir, bueno, ahí todavía me falla, ¿no? Y entonces, sin duda, aunque hay muchas batallas que tenemos que librar y reclamar la victoria en el nombre de Jesús, realmente es una obligación, un deber de nosotros salir de ese lugar de desobediencia y de infidelidad que tenemos, ¿no? Ahora, en tercer lugar, para cultivar una fidelidad se requiere abrazar una vida de siervo. Como lo hizo Cristo, que primero se hizo hombre y luego se hizo siervo, existimos para servir a Dios, pero la única manera de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Si los demás no pueden vernos como siervos, estamos faltando a nuestro llamado. Y cuando faltamos a nuestro llamado, faltamos a aquel que nos llamó y eso sería infidelidad de nuestra parte. La Biblia en Mateo 25-21, Jesús nos habla justamente de de esa palabra de recompensa que vamos a recibir, que cuando lleguemos al cielo, ¿no? Y hayamos cumplido la tarea. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En este caso, creo que muchas de las ocasiones eh, nos cuesta. Decimos, ok, Señor, sí, sí, ya voy a, sé que esto y esto está mal, voy a buscar ser fiel a ti, ya no voy a enojarme con mi familia, ya no voy a hacer esto en mi trabajo y varias cosas, ¿no? Y es importante, claro, sin duda lo tenemos que hacer cada uno de nosotros también, pero hasta ahí se queda. Hasta ahí se queda, pero no podemos rendir un minuto a veces de servicio a Dios. Y si bien lo ideal es que nos podamos acercar y pertenecer a una comunidad en iglesia y buscar que nuestros dones y talentos se pongan en servicio, eso es muy importante, pero muchas veces no tenemos, como lo veíamos la semana pasada en el tema de de la bondad, no tenemos misericordia para poder ayudar al que está mal, al que está abatido, al que está caído, al que está en desgracia, al que está en condición de calle y darle un poquito de misericordia. Nuestra agenda nos estorba, corremos, tenemos prisa, decimos, no, ¿cómo voy a quedar sin comer hoy? O sea, le daré 2, 3 pesitos y bueno, pues yo voy a comer, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Eh, a veces nuestra mente empieza a decir justamente, no, pues está fuerte, ¿cómo no trabaja? Y cosas por el estilo. Y está bien, entiendo que en ocasiones no podamos dar dinero, pero sí podemos bendecirlo orando por las personas, sí podemos compartir el Evangelio de Dios. Y eso creo que es cuando muchas veces nosotros queremos siempre recibir de Dios los panes y los peces, pero y lo seguimos porque nos alimenta y porque evidentemente siempre vemos milagros y siempre vemos cómo se mueve y todos los milagros y maravillas que hace, pero justamente eh, en cualquier momento nos apartamos porque recordamos nuestra vida y nos vamos a hacer nuestra vida. Entonces, estamos llamados, queridos hermanos, a ser discípulos y no solo seguidores de Jesús. Porque evidentemente yo lo quiero conocer como mi maestro, como mi Señor, como mi Padre, como mi Salvador. Y no solamente como un gran maestro que lo escuche y me admire sus enseñanzas, ¿no? Quiero vivir al lado de él. Y bueno, las implicaciones de la felicidad, de la fidelidad a Dios. ¿Qué implicaciones tiene ser fiel a Dios? Para empezar, ser fiel implica creerle a Dios a pesar de las consecuencias como lo hicieron los mártires en el pasado.
Y a esto aludimos cuando mencionamos que la fidelidad tiene un alto costo. Asimismo, ser fiel implica creerle a Dios aun cuando no hay evidencias. Es por eso que Hebreos 11:7 dice que Noé preparó un arca después de que Dios le indicó que lo hiciera a pesar de que no había evidencia de que llovería, ya que nunca había llovido. Eso es fidelidad. Para Noé, la evidencia de que sería así era simplemente que Dios lo había dicho. Por otro lado, ser fiel implica que ofrecemos a Dios lo mejor de nuestra vida en adoración, tal como lo hizo Abel cuando ofreció a Dios la grosura de sus primogénitos. A su vez, ser fiel implica dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiere, como lo hizo Abraham, que dejó su tierra y su parentela a la voz de Dios. Además, ser fiel implica estar dispuesto a ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres de este mundo como lo hizo Moisés. En Hebreos 11:26 se nos dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pero finalmente, ser fiel implica caminar con Dios en obediencia. En este caso, ser, ser fiel a Dios y la implicación de rendirle lo mejor que tenemos de nosotros, la verdad es que, reitero, ¿no? Muchas de las ocasiones nos cuesta trabajo. Y aquí, por ejemplo, cuando se implica dejar lo familiar y lo seguro, ¿no? También es un tema que a veces no logramos distinguir, pero si estamos viendo por el Espíritu, sabremos cómo manejar con sabiduría y no volvernos también, obviamente, irresponsables en atender nuestras necesidades. Pero bueno, es importante saber esta parte. Y yo recuerdo mucho, cuando estaba leyendo esta parte, me acordé muchísimo del joven rico que se acerca a Jesús y Jesús le dice, sígueme. Si tú te das cuenta, eh, yo no, o sea, no, hasta hace algunos años me había dado cuenta de que este joven rico pudo haber sido llamado el 13º apóstol. Ujú. Si bien las 12 tribus tuvo eh, un propósito, un objetivo en específico para juzgar a las 12 tribus de Israel y demás, pero al final Jesús le dijo, sígueme. Y él, de una manera muy eh, justificada para la sociedad, para la cultura judía, incluso yo creo que para todos los que lo rodearon, pudieron haber dicho, qué gran hijo que primero va a hacer su deber como hijo y va a atender a su padre hasta que muera y después ya se va con Dios, ¿no? Entonces, pues aquí la Biblia nos ha retado con esas enseñanzas en que justamente a veces será necesario tener que alejarnos o separarnos de parte de nuestra familia, ¿no? A veces de toda y a veces hay historias que tristemente pues no permanece ninguno, ¿no? Pero justamente eso implica la fidelidad a Dios. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de la fidelidad? La persona fiel es llevada por Dios a manejar grandes riquezas espirituales y a veces hasta materiales. Y dice en Lucas 16, 10, 12, el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no has sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Entonces, aquí en este caso podemos recordar varias historias, podemos recordar a Abraham saliendo de, de la tierra de Ur, y si bien Abraham ya tenía posesiones y la Biblia puede relatarnos que ya era un hombre con cierta posición económica,
Dios lo bendice, la bendición de su fidelidad por haber obedecido su voz y haber dejado a su tierra y a su parentela, como lo veíamos ahorita en el anterior, la implicación de abandonar y dejar a la familia si fuera necesario. Dios lo bendijo y lo hizo un hombre sumamente rico. Podemos ver a José, ¿no? José justamente eh, permaneció fiel a pesar de tanta adversidad y fue el segundo después de Faraón. Lo podemos ver con Daniel y de igual forma también la posición que ocupó en el imperio de Babilonia. Y bueno, pues sin duda, obviamente, podemos recapitular muchas historias, pero al final, eh, hoy en día yo creo que Dios nos ha permitido a varios de nosotros eh, poder administrar riquezas de otra persona. Y esto es un tema muy importante porque si no lo hacemos con ese cuidado, que Dios que mira nuestro corazón, sin duda puede justamente porque estemos actuando de manera deshonesta, puede ser justamente el estorbo y el freno que Dios está poniendo para detonar una mayor bendición a nuestras vidas, ¿no? Y no es porque que nos confundamos y hablemos de prosperidad y de mil cosas, no, pero sin duda Dios siempre bendice a su pueblo, ¿no? Dios mira cómo manejamos las cosas terrenales, cómo manejamos el tiempo, las oportunidades, las relaciones, los dones y talentos, y cuando nos encuentra infieles, decide restringir alguna de sus bendiciones, porque si fuimos infieles en lo poco y en lo terrenal, nunca seremos fieles en lo mucho y en lo celestial. Muy duro, pero creo que es un llamado de confrontación para cada uno de nosotros. Eh, la fidelidad es una decisión diaria y una lucha continua contra los deseos de la carne, las acechanzas de Satanás y las influencias del mundo. Pero de una cosa podemos estar seguros, la fidelidad a Dios es recompensada. La fidelidad tiene un costo, pero también viene con grandes bendiciones. Proverbios 28:20 dice que el hombre fiel abundará en bendiciones, y eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento, las bendiciones de su fidelidad. Tú y yo tenemos muchas bendiciones, de verdad. Voltea alrededor ahorita tienes una casa, tienes un techo, tienes una estufa, tienes un refrigerador, de verdad, a pesar de lo infieles que somos. Entonces, hemos tenido bendición a pesar de una infidelidad, porque no hay fidelidad a medias, ¿no? La persona fiel puede contar con la protección especial de Dios y reitero, yo puedo decir que en mi vida he tenido mucha protección de Dios. Dios me ha salvado de la muerte por lo menos en 4 ocasiones de manera muy clara y debo confesar que no he vivido una vida de fidelidad a Dios, ni a los hombres, ni a las personas. Y aún así, Dios ha derramado fidelidad a mi vida y me ha dado protección. Pero imagínate cómo sería si entonces tuviéramos una fidelidad plena, ¿no? En Salmos 31:23 nos recuerda que el Señor preserva a los fieles. Dios defiende y protege a quien le es fiel. Así lo ha hecho y lo hará con todos los fieles hasta que sus propósitos sean cumplidos. Y bueno, a veces, cuando yo justamente estaba pensando esto, dije, bueno, pues si he sido infiel, ¿por qué me has protegido tanto? ¿Por qué me has dado abundancia? ¿Por qué? ¿No? Y justamente dije, bueno, porque Dios conoce mi corazón y porque Dios va a cumplir su propósito en mi vida, ¿no? Como lo va a cumplir en la tuya. Y bueno, y punto número 3 de las bendiciones de la felicidad, los fieles tienen la capacidad de deleitar a Dios. Proverbios 12:22 dice que los que obran fielmente son su deleite. Tenemos la capacidad de desagradar a Dios, de deshonrar su nombre, de manchar su causa y de dañar su iglesia. Pero también tenemos la capacidad de empoderarnos por el Espíritu Santo, de deleitar a Dios. La fidelidad deleita a Dios, pero beneficia al que es fiel. La fidelidad deleita a Dios, pero beneficia al que es fiel. El Señor se deleita tanto en la fidelidad como en el Salmo 101:6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Unos sirven solo al pueblo, pero otros, además de servir al pueblo, servirán a Dios. Y número 4 y último, las personas fieles experimentan su gozo porque Dios comparte su deleite con ellos.
Así como Dios funciona, así es como Dios funciona. Nuestra fidelidad deleita a Dios y Dios nos deleita en Él. No puede haber gozo en nuestra infidelidad. Eso sería una contradicción. Todo lo que Dios es y posee lo ha compartido con nosotros, incluyendo a su Hijo y todo su reino. Entonces, si somos su deleite, cuando Él se deleite, compartirá su deleite con nosotros y eso resultará en nuestro gozo. Y como conclusión final, ser fiel a Dios implica un compromiso firme, de larga duración, para toda la vida, de ser confiable en las cosas de Dios en esta vida y en todos los ámbitos, reitero, en cada uno por el más mínimo que parezca, ¿no? Al recibir un cambio, al formarte en una fila y esperar tu turno, en todas esas pequeñas detalles es donde tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Es que todos lo hacen, tenemos que romper ese patrón de maldición en nuestra vida. La fidelidad implica que conoces lo que realmente crees, a quien realmente amas y con quien estás comprometido en última instancia. La fidelidad significa estar seguro de para qué quieres vivir y por qué estás dispuesto a morir. Ahora bien, necesitamos estar consciente de que nuestra fidelidad no será recompensada debidamente de este lado de la eternidad. Siempre algo va a estar inconcluso, incompleto. Eh, a veces uno puede querer justificar que hicimos bien las cosas o que se aguantó, que esperó, pero siempre va a haber algún grado de insatisfacción. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se atravesó esto? ¿Es que yo estaba actuando bien? ¿Por qué sucedió esto? Esto es injusto. Pero al final es que nuestra recompensa no está aquí. Sin duda ya tendremos beneficios, protección, pero aún así nuestra recompensa no está en este mundo. Grande será nuestra recompensa cuando lleguemos a casa de aquel lado de la eternidad. Solo debemos ser fieles hasta la muerte. Esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y rapidísimo, el libro nos cuenta una historia en la cual unos misioneros que ya no les quedaba nada, ya se retiraban de África. eh, un presidente de Estados Unidos estaba también, iba en el mismo barco en el cual se iban a regresar hacia América. Y cuando estaban, el presidente había ido a cazar y ellos habían ofrecido su vida y estaban justamente entregados completamente a la obra misionera. Cuando se suben al barco, la comitiva que había recibido el presidente lo vuelve a despedir y hace fanfarreas y hace mucho festejo, pero los misioneros estaban en el barco y nadie les aplaudió, nadie los reconoció durante todo el tiempo y la labor que hicieron con esas comunidades, con esas etnias en África. Y entonces, de camino de regreso a América, eh, el misionero, el varón, estaba enojado y se siente enojado con Dios. Y su esposa sabiamente le dice, ve y arréglalo con Dios, platica con Dios lo que está pasando, ¿no? Y él está enojado porque él justo está diciendo, ¿no? Es que seremos nosotros que tenemos que ser despedidos así, ¿no? Y luego llegan y también lo reciben con fanfarrias y toda la celebración y pues su corazón se amarga y evidentemente está enojado porque dice, ¿valió la pena o no valió la pena haber esperado, haber servido? Y justamente la esposa le dice, ve, toma un tiempo, enciérrate con Dios y que Dios te hable. Y cuando sale este hombre de la habitación, sale con un rostro y una actitud totalmente transformada y la historia verídica cuenta que este misionero dice, Dios me dijo, pero ¿cuál es el problema? Tú aún no llegas a casa, ¿no? Entonces, en esta parte de nuestra recompensa, eh, en esta vida Jesús ya nos lo advirtió, tendremos aflicción y este mundo es un mundo caído, no es un mundo perfecto con santidad, entonces no esperemos que todo sea y salga como si no el mal no existiera. Entonces, pues bueno, amigos, espero que esto sea de bendición para ustedes, que el Espíritu Santo hable a sus corazones y vamos a pasar al tiempo de comentar entre nosotros.